Bueno, iniciamos bueno, podríamos decir para nosotros no inicio el fin de semana prácticamente porque hoy jueves es nuestro último día de salida al aire, ¿no? De nuestro ciclo en lo que serían estos 7 días. Lo tenemos a Enzo Casadei, concejal de la UCD, hace rato la verdad es que no nos visitaba y bueno, hoy los temas que están ocurriendo justamente en el Consejo y también en la política hacen que lo hayamos invitado, ¿no? Enzo, gracias por venir. ¿Cómo te va, Liliana? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvieron desde las 10 de la mañana en la justicia, todos presentándose. ¿Qué nos podés contar de lo que está ocurriendo hoy por hoy? Bien, hoy los legisladores a los cuales les armaron causas a raíz de los hechos de público conocimiento que ocurrieron no este miércoles, sino el anterior a la salida del Consejo Deliberante y posteriormente en la Comisaría Primera, se fueron a poner a disposición de la justicia porque, bueno, nosotros somos una fuerza que respeta las instituciones y como no tenemos nada que esconder, vamos y nos ponemos a disposición de la justicia para que cumpla su tarea como la tiene que cumplir. Y esto lo hacemos, digamos, porque en el marco de una causa armada, un mamarracho que ha hecho la policía de la provincia, no tenemos nada que ocultar y comparecemos a la justicia como corresponde, como cualquier otro ciudadano. Es la primera vez que podemos conversar después de lo que ha ocurrido en el Consejo Deliberante una semana atrás, ¿no? Que 2 colegas fueron maltratados y, bueno, Julieta González también lastimada, ¿no? Por un grupo de mujeres que estaban rodeando a un concejal que salía, en este caso Cacho García. Cacho le decimos porque ya me olvidé hasta su nombre, siempre lo nombramos así, ¿no? Del justicialismo y no quiso dar declaraciones. Y en el medio de todo eso, bueno, se ocurrieron estos desmanes y después en la policía también hubieron incidentes. ¿Era, de esperar que esto ocurra con los antecedentes que tenemos en la política o se sorprendieron ustedes? A ver, son 2 reflexiones. Uno nunca espera que la violencia reemplace el diálogo ni la política porque no está en nuestra naturaleza, ¿no? Pero evidentemente no todos razonamos de la misma manera. El antecedente previo a ese escándalo en la sesión era lo que había ocurrido en las inmediaciones del primer operativo de Por Nuestra Gente Todo, que la verdad yo creo que al oficialismo se le va la mano por una propia torpeza política, digamos. Es un síntoma enorme de incomprensión de los tiempos que corren, de que queda todo registrado con un celular, de que poner patotas a disposición de la seguridad de un lugar, que incluso manejen y dirijan a la propia policía, es sumamente alarmante. Y no solo eso, sino que redoblaron la apuesta, como bien lo señalabas, en el Consejo Deliberante y terminó de la peor manera. No solo con los periodistas agredidos, sino también con un concejal agredido que fue Marcelo Campos, que le tiraron gas pimienta. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Cuando nosotros, en las sesiones generalmente, muy pocas veces lamentablemente, la agenda que impone el oficialismo para tratar en las sesiones tiene que ver con los problemas reales de la gente. Entonces, básicamente en las sesiones siempre hay una etapa donde se hablan de las efemérides, donde se repasa la historia, los hechos más destacados de la historia argentina y de la historia mundial. Bueno, parece que no aprendimos nada de la historia. Porque en nuestra historia argentina, cuando la violencia reemplazó la política, cuando la violencia reemplazó el diálogo, cuando la violencia es el método para saldar diferencias, no fue muy mal. Las historias más negras y tristes de nuestra historia ocurrieron cuando la violencia estuvo a la orden del día. Entonces, aparentemente no aprendimos nada, no entendimos que la democracia, la república se ejerce de otra manera, que las libertades y los derechos se respetan, no se transgreden, que están para ser respetados, y en ese sentido no hay término medio. Por eso yo, Lili, lamento profundamente que el Consejo Deliberante como cuerpo, como institución, no haya repudiado los ataques a los periodistas y sobre todo a un propio concejal del Consejo Deliberante. Claro, se intentó tratar este tema, ¿no? Cada uno, ayer estábamos siguiendo lo que sería la sesión online y bueno, parece que pasó para su tratamiento una de estas cuestiones para lo que serían las comisiones, ¿o no? No. Nosotros habíamos presentado el miércoles pasado ya un proyecto de declaración, todos los miembros de la oposición, el interbloque de la oposición, repudiando justamente las agresiones a los periodistas. El oficialismo se negó a tratarlo, pasó a comisión y por supuesto va a dormir en un cajón ese proyecto. Lo que hicimos en esta última sesión, al contrario, fue plantear cuestiones de privilegio porque, bueno, en mi caso yo me sentía doblemente afectado porque, bueno, en mi condición de periodista y en mi condición de concejal. Yo tenía colegas en ambas situaciones agredidos a las afueras del Consejo Deliberante ante la vista de los policías
por patotas que estaban organizadas para tal fin. Entonces lo que hicimos fue plasmar eso, por supuesto, eso se somete nuevamente al cuerpo, el oficialismo no acompaña con los votos y eso queda, como te digo, en la nada, pero al menos manifestamos nuestro repudio y nuestra posición con respecto a esto. Claro. Y también estuvieron ayer expresándose a favor de la libertad de expresión en algo que fue autoconvocado y al final, bueno, cada uno dio su punto de vista de los presentes. Al finalizar la sesión nosotros nos sumamos a la movilización que habían organizado algunos medios y periodistas a favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Creo que son dos pilares fundamentales de una sociedad democrática que se valga democrática. Digamos, en una sociedad, una Formosa que pretende ser democrática, no puede haber periodistas agredidos, no puede haber periodistas perseguidos y los patoteros libres y andando como si nada. Me parece que es el mundo al revés. Entonces, en este mundo al revés, donde nos encontramos que las víctimas son los victimarios y que los victimarios son las víctimas, donde la policía defiende al patotero y no al que es agredido, hay que dotar un poco de racionalidad. Y en ese sentido, siempre, y ayer lo destacaba, a la violencia le tenemos que responder con mucha más política, a la violencia le tenemos que responder con mucho más diálogo y a la violencia le tenemos que responder con mucha libertad y muchos derechos, porque si la dirigencia política no se pone al frente, hay una sociedad que está mirando y está expectante y ve esto y analiza. Y nosotros somos los primeros que tenemos que estar ahí bancando la libertad de prensa, la libertad de expresión y que todos puedan ejercer el derecho a trabajar como si no. Después cada uno puede optar por no responder, por no atender un medio, por hablar con uno, por no hablar con otro. Pero me parece que hay cosas fundamentales en lo que se denomina un sistema democrático republicano que se tienen que respetar. A mí, digo, siempre le digo a Leo, ¿no? Que no, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice en su programa, te puede gustar o no, pero ante un acontecimiento, en este caso, que todos los medios van a cubrir, que siempre pasó, como el operativo por nuestra gente todo, que no los dejen entrar, ahí nomás ya marcó una línea que es bastante rara para empezar, ¿no? Y después con estos incidentes, y bueno, la idea que uno tiene es que se pare con esto, porque si no, ¿cómo vamos a terminar? Sin duda, por eso a mí me parecía importante que el Consejo Deliberante repudie esto, porque, a ver, dentro de sus limitaciones y por supuesto lejos de ser un espacio ideal, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Formosa, tanto por la paridad de fuerzas como por la composición y por la voluntad política de los actores que la integran, es el espacio que mejor expresa la pluralidad y la diversidad de voces en la provincia, digamos, que en el marco de un bajísimo nivel institucional que impera en la provincia. Entonces era para mí importante, había una obligación moral, cívica, hasta democrática de repudiar lo que había pasado, independientemente de los actores, porque, a ver, sacando los nombres propios, mañana puede ser otro periodista, claro, sí, y otro periodista, y puede ser otro concejal de cualquier signo político, y la política no puede dejar pasar por alto este tipo de cosas porque parece que vale todo. Parece que vale todo, y sí. Cuando vale todo, corre en peligro seriamente la integridad y la vida de las personas, entonces no podemos estar especulando con eso. A la violencia, a la transgresión a las libertades y a los derechos se los repudia, y a la violencia digamos, y se reivindica y se respetan los derechos de todos los ciudadanos que tienen el derecho de ejercer su trabajo con libertad y sin presiones, tanto concejales, tanto periodistas, cualquier profesión. Uno vio, ¿no?, en el contexto de cuando se fueron dando las primeras repercusiones, que se cuestionaba en este caso en dónde estaba trabajando el periodista, qué sueldo tenía, si era asesor o no, si ya pasó a retiro, si de igual manera seguía trabajando, pero en ningún momento se hizo foco en el hecho, que no lo dejaron entrar y que después le dieron unos cuantos tongos a la salida del consejo. Mira, a mí lo que me parece gravísimo, además de todo lo que haya sucedido, es que tenemos un oficialismo que parece que no le preocupa la pobreza, parece que no le preocupa la inflación galopante, que no le preocupa el transporte público, que no le transporta la falta de recolección de residuos, que no le importa la inseguridad, pero que sí les importa y les molestan las preguntas que puedan hacer los periodistas. Entonces hay un abismo entre lo que la política le preocupa y lo que le preocupa a la gente. Y cuando esa división es tajante, bueno, se dan los resultados que se dieron en las urnas, en la capital particularmente, en las últimas elecciones. Y también toda esta violencia es un síntoma, Lili, es un síntoma de un fin de ciclo.
es un síntoma de un poder que no entiende los tiempos que corren, de un poder que la verdad, si cuando reemplazás a la violencia, al diálogo por la violencia, cuando reemplazás a la política por la violencia, es un enorme síntoma de debilidad y de torpeza política del oficialismo, todo lo que ha ocurrido de este tiempo atrás con respecto a las agresiones a los periodistas y a los propios legisladores de la oposición. Y redoblan la apuesta, generando causas truchas, inventando causas, involucrando personas que no incurrieron en tales hechos. La verdad que incurriendo incluso en mamarrachos jurídicos bastante notorios, que bueno, que uno lamenta, y que por eso hoy justamente acompañábamos a los legisladores que se habían involucrado para ponerse a disposición de la justicia. Nosotros no creemos que nadie tiene coronita, que todos tenemos que rendir cuentas, y como sabemos lo que hicimos y sabemos y nos hacemos cargo de lo que hacemos, nos pusimos a disposición de la justicia para que la justicia arbitre los medios y actúe conforme a derecho. Muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno, hacemos una pausa, empezamos con estos temas, tenemos otros en un ratito nada más.